agradecemos por esta mañana. Nosotros nos dirigimos a ti, Señor, porque no tenemos a quién ir, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna también son palabras de ánimo, son palabras de consuelo. Son palabras, Señor, que nos animan a seguir adelante a pesar de las luchas y a pesar de las pruebas. Y qué bueno saber que tu palabra nos enseña, Señor, que tú estás por encima de todas esas circunstancias difíciles. Que aún en medio de las circunstancias complicadas, en medio del dolor, en medio de la angustia, podemos tener paz. Como dice tu palabra, esa paz sobrenatural, porque es una paz que viene de ti. No viene de las circunstancias, no es una paz que procede del hombre, no es una paz que procede de este mundo, es sobrenatural. Viene de ti mismo, Señor. Y yo quiero pedirte esta mañana que esa paz, Señor, que es sobrenatural, esté también, Señor, sobre Fabio, sobre Vanessa, en este tiempo de prueba, que ellos sigan sosteniéndose y confiando en ti, Señor, en la soberanía tuya, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Que tú, Señor, llenes a esta familia de esa paz y esa fortaleza. Y nosotros clamamos, Señor, para que la misericordia tuya, Señor, siga rodeando a este muchacho en este día, Señor. Por favor, que tú hagas el milagro que solo tú puedes hacer y que use la ciencia, los médicos, para que, Señor, las lesiones que tiene él en su cuerpo puedan ser sanadas, Señor. Primero por ti, por el poder tuyo, Señor. Y que de veras, Señor, tú le brindes una oportunidad como ha venido solicitando su mamá, Señor, para que tú le des una oportunidad más, Señor. Y que en esta oportunidad él pueda llegar, Señor, no solamente a tener un encuentro contigo, Señor, sino a alcanzar salvación. Oramos por la salvación de él, Señor. Y también queremos recordar a la familia de la persona que falleció en ese accidente, que está pasando un tiempo difícil, Señor. No conocemos a esta familia, no conocemos su trasfondo, pero, Señor, que también en medio de todas las circunstancias, de veras, Señor, tú hagas algo, Señor, en esta familia, trayendo fortaleza y ánimo también, por favor, Señor. Recordamos a Silvia también, a su nieta Silvia y Johan, Señor, que en medio del dolor también la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde los corazones y guarde sus pensamientos en este tiempo de angustia, pero también, como hablábamos, Señor, en el funeral, es su tiempo donde también ellos puedan alentarse a través de tu palabra, sabiendo que un día, Señor, volverán a ver a su mamá, a su abuela en el cielo, Señor. Y también, Señor, oramos por Jorge Chavarría, rogamos por él, por las circunstancias, la situación que él está viviendo en su cuerpo. Pedimos que tú, Señor, pongas tu mano sobre él, por favor, que tú le consueles, le animes y de veras, Señor, haga la obra en su cuerpo, Señor. Ahora, a través de tu palabra, exhórtanos, Señor, también aliéntanos, motívanos a seguir adelante, Señor, porque vivimos tiempos muy convulsos, muy difíciles. Estoy seguro, Señor, que estamos en los últimos días, Señor, y queremos, Señor, pedirte que de veras, Señor, esta mañana tu palabra, Señor, nos anime, nos exhorte, Señor, a poner nuestros ojos en ti, Señor, en medio del mundo que vivimos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a cada familia acá representada, Señor, que siempre la gracia tuya, Señor, dirija sus vidas y la misericordia tuya rodee cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Voy a pedirles que busquen 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a continuar con el estudio de esta carta que iniciamos hace como un mes y medio, 2 meses aproximadamente. Y el mensaje esta mañana se llama Prepárate. Vienen tiempos peligrosos. Hay una frase que dice: anímate, las cosas podrían ser peores. Y ese parece ser el mensaje que Pablo está tratando de transmitirle a Timoteo en esta carta. Recordemos que Pablo está escribiendo sus últimas palabras antes de su partida al cielo y se le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo. Y Pablo en estas últimas palabras lo que está tratando de transmitirle a Timoteo, o más bien lo que está tratando de hacer es apercibirle de que los días difíciles
Están a la vuelta de la esquina. En ese contexto, entendiendo que eran tiempos muy difíciles, cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, en ese contexto entonces Pablo anima a Timoteo y nos anima también a nosotros a vivir, a avivar más bien el don que está en nosotros, avivar la pasión espiritual. Eso es lo que Pablo le enseña en el capítulo 1. Después Pablo le anima a que Timoteo pueda entonces desarrollar una vida espiritual firme y fuerte ante los días que vienen. Le anima a ser un obrero útil y aprobado para el Señor, y a usar de una manera correcta la palabra de Dios para no tener nada de qué avergonzarse. Ahora en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, ve qué interesante la forma en que Pablo inicia este capítulo 3. Pablo dice a Timoteo, también debes saber esto. O sea, Timoteo, aviva tu corazón. Timoteo, sé una persona, un líder, un cristiano firme y fuerte espiritualmente. Trabaje para el Señor, sea un obrero que Dios lo pueda ver aprobado, que atrace bien la palabra de Dios. Pero dice Pablo, también debes saber esto. Es como si Pablo le estuviera diciéndole a él y a nosotros, marca esto, Timoteo, que voy a decir. También debes saber esto, lo que voy a decir. Márcalo, Timoteo, subráyelo, porque es importantísimo lo que te voy a decir. Y le dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La expresión postreros días son los días que anticipan la venida del Señor. Desde la ascensión del Señor Jesucristo al cielo hasta hoy, la iglesia siempre ha vivido en los últimos días. Siempre. Pablo vivió la vida así, pensando que la venida del Señor ya venía. Pedro también, Juan también. Así que los postreros días son los días que anteceden la venida del Señor o el rapto del Señor. Nos acercamos entonces al final de ellos. Y la palabra que Pablo usa aquí como palabra peligrosos se refiere a la realidad del mundo en que vivimos. Una realidad que tanto en los tiempos de Pablo como en los tiempos modernos hoy, la humanidad hoy en día se despoja de toda restricción moral, como muchos del pueblo de Dios, y muchos del pueblo de Dios son arrastrados. Para nadie es un secreto que vivimos días que moralmente son muy difíciles hoy. Y entre más se acerca el día, los tiempos serán cada vez más peligrosos. La Biblia dice en Tesalonicenses que Dios, por amor a los escogidos, dice, los tiempos y los días serán acortados. Y uno lo percibe muchas veces, cómo hoy las semanas se van así, cómo los días se van así. Y a veces uno piensa que los días se le van así porque está en muchas ocupaciones. Pero yo creo, hermanos, que esa palabra se está cumpliendo. Porque el mundo está en una total rebeldía contra el Señor. Y oiga, y no solamente el mundo, está arrastrando a mucho pueblo de Dios, a muchos escogidos de Dios. Así que Pablo le advierte a Timoteo que las cosas, lejos de mejorar, cada vez más son peligrosas. No espere que vendrán mejores días, hermanos. No esperemos eso. Vendrán días peores. Yo recuerdo un mensaje que el hermano Fran predicó en el libro de estudio de 1 Pedro, no en lo reciente, sino hace muchos años, que lo tituló Abróchese el cinturón, ¿verdad?
Nunca se me olvida ese título. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle aquí a Timoteo y a nosotros. Abrochémonos el cinturón porque se acercan días peligrosos, días difíciles. Abróchese el cinturón. En los versículos 1 al 9 vamos a ver, hermanos, la descripción de esos tiempos peligrosos. ¿Cómo son esos tiempos a los que Pablo le está tratando de apercibir a su hijo en la fe, Timoteo? Mire lo que dice la Biblia en los primeros 9 versículos. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué habrán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Es interesante esto que Pablo señala acá, porque subraya una palabra que tal vez no calza. Dice, desobediente a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Quién es el único que es bueno? Dios. Aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, pero negarán la eficacia de ella. Que tendrán de apariencia piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice Pablo, a estos evita. Versículo 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El subtítulo del capítulo dice: el carácter de los hombres postreros. Y aquí Pablo está mostrando un catálogo de esas cualidades, de esas características, de cómo serán los hombres en los postreros días. Y lo peor es que, hermanos, cuando uno ve los tiempos modernos, uno se da cuenta cómo los hombres le han dado la espalda a Dios. Y este catálogo de corrupción que Pablo menciona acá, nos dice que los tiempos son difíciles y que a estas personas debemos evitar. Ahora mira la tabla que Pablo menciona acá. Pablo dice cómo serán los hombres, y si usted los puede comparar a los tiempos modernos, se da cuenta que estamos en esos postreros días. Hombres amadores de sí mismo, es decir, es un amor a su propio ego. Ávaros, vanagloriosos, que se jactan de sus propios logros, de sus propios éxitos. Soberbios, dice Pablo, que tienen ideas de superioridad. Blasfemos, dice Pablo, menosprecian y denigran a los demás. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Hermanos, dígame una cosa, en nuestro mundo actual, ¿no es cierto que la desobediencia de los hijos a los padres en nuestros días se ha vuelto endémica? Hermanos, es impresionante ver los adolescentes rebeldes contra sus padres. Es impresionante ver eso hoy. Cómo los hijos se han vuelto rebeldes contra sus padres.
Y Pablo pone en esa lista que esos días peligrosos, los hijos serán desobedientes a sus padres, ingratos. O sea, son las personas que creen que merecen todo lo que reciben y no sienten la necesidad de ser agradecidos. Impíos, sin ningún temor de Dios, sin afecto natural, no les preocupa el bienestar de los demás. Implacables, son aquellas personas que están decididos a ir por su propio camino sin importarle las consecuencias. Esos son los hombres implacables. Calumniadores, intemperantes. Intemperantes son las personas que no se preocupan por lo que la gente piensa o por lo que les pueda ocurrir. Esas son las personas intemperantes. Crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios. Aman lo que deberían aborrecer. Traidores, impetuosos, son negligentes, descuidados, precipitados. Infatuados, que tienen una visión mucho más alta de ellos que la que debe ser justificada. Amadores de los deleites, son los que aman, son los que no aman a Dios ni a su prójimo. Hermanos, hay un rechazo total a Dios que conduce a un colapso moral, individual y como sociedad. Esa es la lista de cómo serán los hombres en estos tiempos peligrosos. Y si usted puede ver todo este catálogo que Pablo menciona ahí, es lo que encontramos hoy en nuestro mundo. Hay un rechazo total a Dios. Las personas se están volviendo hoy más que nunca temerarias, sin autocontrol, sin reglas, sin restricciones de ningún tipo. Cada quien hace lo que quiere y nadie puede cuestionar las elecciones de estas personas porque creen que están infringiendo sus derechos. Y si usted puede ver nuestro mundo, hermanos, hoy el divorcio se ha convertido en algo común, ¿no es cierto? Casarse y estar a los 2 meses divorciados, 3 meses divorciados, 1 año, se ha vuelto algo común. Tengo un amigo que se dedica a hacer fotografías de bodas y me estaba diciendo que fue a hacer una boda y a los 15 días que fue a entregar las fotos le dijeron que ya no las querían, que ya se habían divorciado. Es algo normal. Por otro lado, vemos movimientos sociales y grupos de derechos civiles que están redefiniendo el matrimonio para permitir que se casen parejas del mismo sexo. Es tema del día hoy. Ya nada nos sorprende, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué nada nos sorprende? Porque estamos muy cerca de la venida del Señor. Ya el mundo ha llegado a su fondo de degradación moral. Y a medida que nos acercamos a esos tiempos, al fin de los tiempos, todas estas cosas van a aumentar en intensidad y con frecuencia. Pero sabes, de todo esto que dice Pablo aquí, hay todavía una peor noticia, de que todavía usted enfrenta a estas personas, las identifica. ¿Pero qué? De aquellas personas que son así y se mezclan, se introducen en la iglesia. Vea lo que dice el versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pablo le está hablando a Timoteo. Le está diciendo a Timoteo, usted debe advertir a la iglesia de que este tipo de personas se van a mezclar con una apariencia religiosa, con una apariencia de que son hombres y personas de fe.
Y lo que Pablo está diciendo es que a medida de que los hombres se alejan de Dios, paradójicamente se van a volver más religiosos. Muchos de ellos se unirán a las iglesias. Tendrán la apariencia de piedad, como dice Pablo. Asistirán a los servicios. Van a cantar. Van a alabar a Dios. Van a orar. Pero sus corazones no están en ello. ¿Y sabe lo que vienen? Vienen a buscar cómo arrastrar a otros. Buscarán una especie de religión posmoderna, como le llaman hoy, que les permita hacer cualquier cosa, o creer cualquier cosa, o respaldar cualquier cosa, o vivir de cualquier manera que vaya en contra de los principios de la Biblia. Dirán cosas como: no necesitamos estar atados por las reglas obsoletas de la Biblia. La Biblia no es para el tiempo moderno. Y dirán: estos escritos fueron hace ya 2000 años, no se aplican a nosotros. Puedes decir cosas así hoy, ¿sabes? Y ser elegido pastor. Eso pasa en muchas denominaciones. Estos días leí una nota de una denominación cristiana, no voy a decirla, pero es una denominación cristiana muy importante, muy influyente, con millones de seguidores. Tiene cientos de miles de miembros en el mundo. Y el artículo dice lo siguiente: escuche esto de un pastor. Escuche este artículo, lo que dice. Abro comillas: necesitamos actualizar la Biblia. Es necesario hacerlo porque muchas reglas son completamente inadmisibles para la sociedad vigente. Pablo tiene toda la razón cuando dice: habrá gente que se mete con apariencia de piedad, pero viene ¿a qué? A llevarse a la gente, a arrastrar la gente. Un pastor de una iglesia cristiana diciendo esto. Esos son los tiempos peligrosos a los que Pablo está diciendo acá, que nos enfrentamos. Y Pablo dice: a estos evita, Timoteo, a estos evita, hermano, hermana, a estos evita. No tengan nada que ver con ellos. Te pueden tildar de mente estrecha y de una serie de cosas, pero no debemos unirnos con aquellos que niegan que Jesús es el único camino al cielo. No debemos unirnos con aquellos que no aceptan la autoridad de la palabra de Dios. No debemos unirnos con aquellos que tratan de disfrazar la religiosidad a través de conductas que van en contra de los principios bíblicos. No debemos unirnos. No es un tema de una mente más abierta. No, hermanos. No podemos introducir a la iglesia las opiniones del mundo, de los hombres que aparentemente son piadosos, pero en realidad no lo son. Cuando una persona trata, escúcheme bien, cuando una persona se acerca a usted y trata de desvirtuar algún principio de la Biblia, a ese evita. Simplemente no tenemos nada en común con los liberales teológicos que hoy en día populan, con los religiosos que niegan las verdades fundamentales de la fe. A ellos evita. Y en los versículos 6 al 9, Pablo describe cómo estos falsos maestros se aprovechan de las personas débiles.
La tradición judía afirma que Hans y Jambres, que no son dos nombres que no aparecen en el Antiguo Testamento, pero afirma que Hans y Jambres pretendieron socavar la tarea asignada de Dios a Moisés cuando iba a liberar al pueblo de Israel. Y fueron las que se opusieron o lo lideraban aquellos magos que duplicaron o falsificaron algunos de los milagros que Moisés realizó frente a Faraón, con aquellas plagas que él hizo ahí frente a Faraón. Y Pablo menciona estos dos nombres, Hans y Jambres. También la tradición judía dice que estos mismos hombres fueron los que estuvieron ahí incitando al pueblo para que hicieran un becerro de oro. Personas que se filtraron dentro del pueblo de Dios. Y qué peligroso es eso. Y la mención que Pablo hace de estos hombres es para advertirnos que en los postreros días se levantarán hombres como estos, que van a tratar de falsificar la verdad de Dios para engañarnos a muchos. Hermanos, hay una realidad que enfrentamos. Nuestros tiempos son muy peligrosos. No lo subestime. Por un lado, un mundo más degradante, lleno de maldad y corrupción. Por otro lado, falsos maestros estimulados por Satanás que quieren desviar y engañar al pueblo de Dios. De manera que si esto es lo que tenemos que esperar, si esto es lo que estamos enfrentando hoy en día, la pregunta es, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir a estos días peligrosos que se nos avecinan? ¿Qué podemos hacer para mantenernos en el camino del Señor? Porque no serán tiempos fáciles. Pablo usa la palabra peligrosos, como tratando de decirle a Timoteo, no lo subestimes, Timoteo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pablo nos dice qué tenemos que hacer. Es que Pablo, o Dios, no solamente nos dice cómo serán, sino nos dice cómo debemos enfrentarlos. Eso es lo bueno de la Biblia. Porque si uno lee hasta el versículo 9, uno se quedaría sin esperanza. Pablo nos da tres estrategias. Y la primera es: siga a líderes y creyentes piadosos. Versículo 10 al 13 dice la Biblia: pero tú has seguido mi doctrina. Vea lo que Pablo le dice. Después de darle ese catálogo del carácter de los hombres que se identificarán como piadosos, Pablo le dice: pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Pablo se está poniendo de ejemplo. ¿Cómo vas a enfrentarlos esos días, Timoteo? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, los que verdaderamente quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay una frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si seguimos a los impíos, llegaremos a ser como ellos. Si seguimos a los cristianos carnales, probablemente copiaremos su conducta. Pero entonces, ¿cómo discernir, hermano, cómo discernir un creyente? Si un creyente o un pastor o un líder es un ejemplo piadoso.
Así como Pablo señala las características de los hombres corruptos, Pablo nos dice algunas de esas cualidades de cómo son los creyentes, los pastores, los líderes religiosos que verdaderamente son piadosos. Y él dice, da una lista. Los líderes y creyentes piadosos son los que siguen la doctrina bíblica, como dice Pablo. Son los que se conducen con una conducta digna. Son los que siguen el propósito de Dios. Son los que siguen con fe la verdad que creen. Nos muestra, la palabra fe se traduce también por fidelidad. Los hombres que son fieles a la Biblia. Los que tienen un corazón bondadoso. Los que aman a Dios y a su prójimo. Los que cultivan paciencia. La palabra paciencia en el Nuevo Testamento significa resistencia. Los que resisten, los que son fuertes, los que cultivan paciencia, los que enfrentan las dificultades y padecimientos con esperanza. Encuentre personas como estos y síguelas. Imita la conducta de aquellos hombres y mujeres, de aquellos líderes que siguen este tipo de conducta, que tienen estas cualidades, y síguelas. Imítelas. Pablo tenía 3 grandes prioridades en su vida. La primera de Pablo era conocer a Cristo, defender la verdad de Cristo y ministrar en el nombre de Cristo. Esas eran las 3 principales prioridades. Cuando usted está al frente de un hermano, hermana, pastor, líder, que su deseo es conocer a Cristo, que defiende la verdad de Dios, que ministra en el nombre de Cristo, no en su propio nombre, en el nombre de Cristo, síguela, imítela. Asóciese con creyentes que tengan estas cualidades y estas prioridades y síguelas. Porque los tiempos son peligrosos. Pablo quería que Timoteo tuviera como patrón las creencias, el pensamiento y el estilo de vida que él mostraba. La iglesia Emmanuel requiere de hombres y mujeres que sean defensores fuertes y eficaces de la fe. Tres estrategias. Siga a líderes y creyentes que desarrollan estas cualidades en su vida. Segunda estrategia. Continúa en lo que has aprendido. Versículo 14-15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Por un lado, imita personas y síguelas con esas características. Pero por otro, tienes una obligación. Por otro lado, tienes que tomar una decisión. Persiste, sé consistente, sé perseverante, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo: mantengan el rumbo, no te distraigas, no le crea a todos los que llaman a la puerta con sus falsas enseñanzas. Sé persistente en lo que has aprendido. No sé cuántos años tienes de escuchar la Biblia, no sé cuántos sermones ha escuchado usted. No sé cuánto conoce del Señor, cuánto conoce de la Biblia, pero continúe, persista en lo que has aprendido. Manténgase en firme en eso. Nos habla, ¿sabe de qué? Convicciones. La fidelidad, hermanos, la fidelidad no es automática. Tú no puedes orar y decir: Señor, dame fidelidad. La fidelidad es una decisión.
Tú decides. Y esa decisión va en base a las convicciones que usted tiene de la Biblia, de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que ser persistente, que hay que ser perseverante. Requiere perseverancia, requiere de ser congruente con las convicciones que tienes de la Biblia. Continúe con lo que has aprendido. Y la mejor manera de no dejarse arrastrar por los falsos maestros es que usted pueda continuar manteniéndose firme en lo que has conocido y aprendido de las Sagradas Escrituras. Eso te va a mantener en el camino recto, que es un camino estrecho, pero es un camino recto. Siga a los líderes y creyentes piadosos. Continúa en lo que has aprendido. Sé persistente. Y una última estrategia, quizás la más importante o la que une las demás características que hemos hablado, las demás estrategias. Deja que la palabra de Dios te capacite. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos saber acerca de la vida se encuentra en la Biblia. No falta nada y no hay que añadirle nada. La Biblia es un producto terminado, como vimos en el capítulo 2 de 1 Timoteo. La Biblia es un producto terminado que nos dice cómo podemos ser salvos, cómo tener una vida nueva, cómo Dios puede perdonarnos, cómo Dios puede justificarnos, cómo Dios puede santificarnos, cómo poder tener una vida eterna, cómo podemos tener una vida fructífera, cómo podemos tener una vida eterna en el cielo. La Biblia nos dice todo eso y nos capacita para todo eso. En el capítulo 1 recordarán que Pablo decía a Timoteo, hablando de la fe no fingida que había en Timoteo, la cual a través de su abuela Loida y su madre Eunice comenzaron a enseñarle desde pequeño la verdad de Dios a Timoteo. Estas mujeres construyeron la vida de Timoteo sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y yo quiero llamar la atención esta mañana a las madres, a las abuelas. No dejen de leer la palabra de Dios a sus nietos, a sus hijos. Mamá que tiene un bebé pequeño que está embarazada, no deje de leerle la palabra de Dios a sus hijos. No deje de cantarle cantos, alabanzas al Señor a sus hijos cuando están ahí en el vientre, cuando están pequeñitos. No dejen de leerle la palabra de Dios. ¿Por qué dejarle al mundo? ¿Por qué dejarle al mundo que dispare sus mentiras a sus nietos, a sus hijos? ¿Por qué dejarle eso al mundo? Enséñeles antes que tengan estas personas, estos niños, estos bebés, antes que ellos tengan la oportunidad de escuchar la televisión o antes de que comiencen a navegar por internet. Prepare a sus hijos para la eternidad. Comience cuando son bebés para que conozcan la palabra desde el principio. Nunca se sabe
La diferencia que puede hacer esto dentro de unos años, nunca lo sabemos. Estaba ahora en la mañana acá y entró una moto aquí, un mensajero buscando al pastor. Y yo, este muchacho me parece conocido. Y llegó a saludarme ahí y me dice, ¿no se acuerda de mí? Le digo, es que has crecido, se me hace conocido, pero no lo recuerdo, dígame. Entonces me enseñó ya una foto. Enséñame una foto cuando era joven. Y me enseñó, y me dice, pastor, hace días quería pasar por acá y venir a hablar con usted. Él se fue desde la época de don Oscar. Ya no está don Oscar, me dice, no, estoy ahora yo. Y yo lo recuerdo a este que era niño, cuando hacíamos evangelismo ahí ¿cómo se llama? En el Parque La Bolivia. Asistía a los clubes ahí. Posteriormente venía Juventud Dinámica y muchas veces tuve conversaciones con él. Y me dijo, pastor, mi vida ha sido una vida terrible. Necesito que me ayude. Necesito que me aconseje. Nunca se me olvida las enseñanzas. Nunca se me olvida el día que yo te busqué y te pedí consejo ahí en la oficina. La Biblia. Hermanos, la Biblia, tarde o temprano, hace su obra. Tarde o temprano. Tremendo como testimonio, pensando en el mensaje. Que hay que comenzar, mamá, papá, lea la Biblia a sus bebés. Como iglesia, tenemos que construir nuevas oportunidades para ministrar a través de la palabra de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, porque eso es lo que queremos hacer para el próximo año. Nuevas oportunidades, como les mencioné hace unos domingos, para que el próximo año la palabra de Dios pueda ser compartida desde sus casas o trabajos. Más que nunca debemos compartir la Biblia. Queremos que la palabra de Dios sea el fundamento de todo lo que se enseña y se haga en este lugar. El día que no sea así, tienes el deber, tienes la obligación, tienes la responsabilidad de señalármelo. La Biblia es el fundamento de lo que somos, de lo que hacemos en este lugar. Si el versículo 15 nos enseña la suficiencia de la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios en aquel bebé, en aquel joven Timoteo pequeño que fue enseñado, después dio fruto, nos enseña la suficiencia de la palabra de Dios. Los versículos 16 y 17 nos enseñan la autoridad que tiene la palabra de Dios. Pablo dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. La del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento. Es inspirada por Dios. La palabra inspirada es la palabra griega teoneustos y está formada por dos palabras: teos, que es Dios, y neustos, que es aliento o viento. Juntas significa respirado por Dios. En otras palabras, Dios exhaló su revelación en los corazones y en las mentes de los profetas y apóstoles, y ellos la escribieron. No es que cada escritor de la Biblia se inspiró. No. No es que Pablo se inspiró, o David se inspiró, o Moisés se inspiró, sino que Dios se las reveló, la respiró, la exhaló.
y la puso en los corazones y en la mente de ellos. Y ellos simplemente escribieron. Entonces, debido a que la Biblia viene directamente de Dios, es la única capaz de equiparnos para toda buena obra, como dice Pablo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Estudia la Biblia. ¿Quieres cumplir tu misión en la vida? Estudia la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios quiere que hagas? Estudia la Biblia. ¿Quieres vivir una vida mejor? Estudia la Biblia. ¿Quieres liberarte del pecado? Estudia la Biblia. ¿Quieres que Dios esté complacido con tu vida? Estudia la Biblia. La Biblia te dirá todo lo que necesitas saber. La palabra de Dios nos enseña, como dice Pablo. Toda la palabra es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñar lo que es correcto. Nos redarguye. Es decir, nos dice cómo hacerlo bien. Nos corrige. Nos dice cómo podemos mantenernos en el camino correcto. Nos instruye, como dice Pablo, en justicia. Nos muestra cómo agradar el corazón del Señor. A ese Dios justo y santo nos instruye en justicia. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el propósito de leer y estudiar la Biblia y aplicar la Biblia es para que la Biblia cambie nuestra vida, para que usted y yo seamos creyentes maduros espirituales y no caigamos en las trampas de los días peligrosos que se avecinan. También es para servirle a Dios, servirle de corazón con motivos puros y correctos, y para hacer lo que Él quiere que hagamos. Hermanos, en esta serie de mensajes de Timoteo, Pablo ha recalcado tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, y lo vuelve a hacer en el capítulo 3, sobre la importancia de la palabra de Dios. Y quizás usted me dice, otra vez este hermano diciéndome de la Biblia. Hermanos, ¿sabe por qué? La Biblia es muy reiterativa. Dios es muy reiterativo en que tengamos que escuchar reiteradamente este tipo de mensaje, porque somos olvidadizos, porque escuchamos y mañana tenemos la Biblia cerrada. ¿No es cierto? Y vienen los días peligrosos, los tiempos de tormenta. Hermano Fran nos predicó estos domingos anterior sobre el contentamiento, y que contentamiento es algo que se aprende. ¿Y dónde lo vas a aprender? En la Biblia. ¿Cómo vas a ser gozoso? ¿Quién te enseña cuál es el verdadero gozo? En la Biblia. ¿Cómo puedes ser maduro espiritualmente? ¿Quién te enseña eso? La Biblia. ¿Quién te da las características de cómo deben ser los hombres y mujeres cristianos que se conducen piadosamente? ¿Quién lo dice? La Biblia. Entonces, hermanos, mañana llega el lunes, y llega el martes, y llega el miércoles, llega el jueves, y la Biblia cerrada, y usted tiene que tomar decisiones todos los días, y tiene que enfrentar pruebas, tiene que enfrentar tormentas. Primera de Corintios.
2 Corintios 1, 8 al 9. Pablo dice, porque hermanos, 2 Corintios 1, 8, 9. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hay familias que están enfrentando pruebas ahorita. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son las tormentas? Para que Dios nos muestre que solo Él tiene la respuesta. Solo Él tiene la solución. Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Le creemos a Dios y a su palabra? ¿O confiamos más en nuestras propias fuerzas? Resumiendo lo que hemos visto, el mundo empeorará. No te sorprendas. Se avecinan tiempos difíciles. No se desanime. Prepárate. Construye tu vida sobre la Biblia. Haz que la Biblia sea el fundamento de tu vida. Ámela, créala, síguela y luego enséñala a otros. Recuerda esto, hermanos. Siempre necesitaremos la palabra de Dios. Siempre. Para poder enfrentar los días difíciles, presentes y futuros. Dios nos ha dado dos ventajas. Nos ha dicho lo que va a pasar o lo que está pasando. Y nos ha dicho esta mañana qué hacer. Ahora es tu responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? La gran necesidad que tenemos es llegar a ser verdaderamente bíblicos en nuestro pensamiento, en nuestras acciones. Nuestra meta es hacernos cristianos de la Biblia. Eso debería ser nuestra meta. Si quieres una meta, forjar una meta, busque la forma de hacerse un cristiano de la Biblia. La iglesia Emmanuel debe ser una iglesia de la Biblia. Familias edificadas sobre la Biblia. Que el mundo sepa que somos un pueblo de Dios que sigue la Biblia. Lamentablemente eso no pasa hoy. El nombre del Señor está siendo mancillado por el testimonio y la vida de muchos que dicen ser cristianos. Es por eso que la intimidad con Dios y la autoridad de la Biblia vienen primeros en nuestros valores. Esos son los dos primeros valores de la iglesia Emmanuel: la intimidad con Dios y la autoridad de la Biblia. Hermanos, este libro es el fundamento de todo lo que creemos y hacemos. Vuelvo a repetirlo. Este libro es el fundamento de todo lo que creemos y hacemos. Es lo que nos mantendrá firmes durante las tormentas de la vida y de los tiempos peligrosos que se avecinan. Y si esta mañana usted nunca ha tomado una decisión por el Señor Jesucristo, hemos visto los días peligrosos que vienen, pero hemos dicho que la Biblia, solo la Biblia, te puede guiar a conocer al Señor y te puede ser salvo. Pastor, ¿cómo? La Biblia dice así. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los seres humanos son hijos de Dios.
que hay dos familias, la familia del diablo y la familia del Dios. ¿Cómo ser parte de la familia de Dios? Poniendo su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador. ¿Cómo lo recibo como Señor y Salvador? Reconociendo que eres pecador, arrepintiéndose de su pecado y pidiéndole al Señor que entre a su vida. Solo Él te puede hacer salvo y solo Él te puede dar la esperanza, y a través de Él y a través de su palabra le dará las herramientas y la capacidad para enfrentar los días malos que vienen. Inclinemos nuestros rostros y oremos.